utilicemos el sentido común. Esta bicicleta pesa un huevo, es súper compacta, pesa un montón. ¿Qué le ha ocurrido a nuestro seguidor del canal? Pues le ha ocurrido lo siguiente. Seguramente, posiblemente, esta rueda de aquí es la que habéis visto en el vídeo que está rota, ¿no? Pues después de una sesión o después de que otra persona de la familia haya utilizado la bicicleta, haya regulado, la haya cambiado, pues igual se ha dejado esto flojo. ¿Qué ocurre? Que algún iluminado ha pensado, bueno, pues ponemos las ruedas aquí delante y cuando yo quiera mover la bicicleta, ¿vale? Tengo que levantar todo el peso que está concentrado en esta zona de aquí, de la bicicleta, está todo el peso concentrado aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo quiero mover la bicicleta, porque las ruedas las tengo aquí delante, si yo no me di cuenta de que esto lo tengo flojo, ¿qué ocurre? Que yo tengo que tirar hacia mí, levantar todo ese peso hacia arriba, lo que hago que todo este mecanismo sufra una barbaridad, porque estoy levantando todo ese peso, lo tengo que mantener aquí debajo y mover la bicicleta. A ver, que está muy bonita las ruedas aquí delante, pero vamos a buscarle la funcionalidad correcta a las cosas cuando las instalemos en una bicicleta. Yo, como todos vosotros, como la mayoría seguramente, en todos los sitios, en todas las fotos, en el libro de instrucciones, os veis que están las ruedas ahí delante. ¿Qué ocurre? Pues que tú cuando vas a montar, lo primero que haces es montarla ahí. Que me vais a decir, oye, mira Raúl, que yo llevo un año con la bicicleta, las tengo ahí, muevo la bici y no se me ha roto. Oye, perfecto, enhorabuena, pero por si acaso te ocurriese como le ha ocurrido al compañero que me ha mandado el vídeo con la avería, pues vamos a intentar buscarle una solución a esto, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer, asegurarnos de que esto está bien apretado, siempre bien apretado, tanto esto como esta de aquí, esta rueda de aquí. ¿Qué ocurre? Vamos a intentar evitar que esto pase más. Como os he comentado antes, si está todo el peso concentrado ahí, yo creo, igual estoy equivocado, pero yo creo que no pensáis que sería más fácil, en vez de coger la bicicleta, tirar hacia ella, hacia vosotros, o sea, lo que es levantar esto así, que pesa un huevo, o sea, es que pesa una barbaridad. ¿No sería mejor hacer así? Digo yo. Yo creo que es más fácil. Levanto aquí, este mecanismo sufre bastante menos, tengo que realizar menos esfuerzo, ¿vale? Entonces, dirás, bueno, pero es que las ruedas las tienes aquí delante. Perdona, un momentito, ¿eh? A ver, vamos a solucionar el problema, que no es muy complicado. Bueno, una vez colocadas las ruedas en la parte trasera de la bicicleta, procedamos a intentarla mover a ver cuál es el resultado. En vez de mover hacia abajo como antes, tiramos la bicicleta hacia arriba, con mucho menos esfuerzo que antes, muchísimo menos esfuerzo. La puedo mover con una facilidad tremenda. O sea, nada que ver como antes, con las ruedas adelante, nada que ver. Y todo el mecanismo sufre muchísimo menos. Bueno, pues yo creo que ya está demostrado que mucha foto con las ruedas ahí delante, mucho libro de instrucción con las ruedas ahí delante, pero luego no piensan en que existe el riesgo de que se pueda romper. O quizás sí que lo piensen y digan, mira, ya tenemos un trabajo para el servicio técnico. Por favor, estas cosas no pueden ocurrir. Algo muy importante, si os ocurre esto o cualquier otra avería,
Los pasos a seguir son los siguientes. Lo primero que tenéis que hacer es poneros en comunicación con el vendedor. ¿Vale? Entonces, el vendedor lo que tiene que hacer es, seguramente, os pedirá copia de la factura, os pedirá un vídeo o fotografía de la avería que tenéis en la bicicleta y también os pedirá este código. Este código que hay aquí, esta pegatina, esto lo tenía que haber dicho al principio de crear el canal, porque es algo muy importante. Aquí detrás veréis, ahora os enseño dónde está, justo debajo del disco de inercia, del volante de inercia, hay una pegatina, al menos en mi bicicleta viene ahí. Eso es como el bastidor de un coche, es el número de referencia de la bicicleta. Eso es muy importante que se lo mandéis a Bodytone, ¿vale? O que el vendedor se lo mande a Bodytone junto con la factura y el vídeo o fotografía de la avería para ver realmente qué modelo tenéis y así a lo mejor llegar antes al origen del problema, ¿no? Porque puede ser que desde ese número de referencia hasta otro hubiese un problema en la partida y entonces ya directamente atajan el problema de golpe. ¿De acuerdo? Otra cosa, tenéis que decir al vendedor que cuando se ponga en contacto, seguramente se ponga en contacto mediante correo electrónico con Bodytone, con el servicio técnico, que os ponga en copia, que os suscribáis al canal para poder ver vídeos como el de hoy. ¿De acuerdo? Otra cosa, este vídeo ha sido grabado gracias al permiso de mi hija que me ha dejado grabar parte de su habitación. Venga, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.